Le damos la bienvenida a todas las personas que están hoy por primera vez con nosotros. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él tenía planeado que usted estuviera hoy con cada uno de nosotros acá. ¿Sabe qué? Adorando a Dios y dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su gracia, porque Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? ¿Sabe que dice la palabra de Dios que así como usted vio que Él se dio por cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo que Él se dio a sí mismo? Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Hay una historia en el libro de Mateo capítulo 14, Mateo 14. Declaramos este lugar bajo el total dominio y gobierno del Espíritu Santo de Dios. En Mateo 14 dice la palabra del Señor en el verso 23. Cuenta la historia de una situación que se dio en el mar. En el verso 23 dice: despedida la multitud. De Mateo 14 verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó en la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántos saben que hoy vivimos en un mundo que tenemos que enfrentar muchas contrariedades en nuestras vidas? Y aquí el viento era contrario. Quiero que me escuche, por favor. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dice que dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Sabe que hoy la gran mayoría de la sociedad tiene miedo? Miedo de la seguridad, miedo de la delincuencia, miedo de tantas enfermedades y virus que hay en los aires, miedo de muchas cosas. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir en esta mañana? Decir: Señor, sálvame. Dígalo más fuerte, diga: Señor, sálvame. Qué tremenda declaración la de Pedro. Pedro comienza a caminar sobre el agua, pero dice que él tiene miedo, y de un pronto a otro, cuando tiene miedo, se hunde. Al momento Jesús extendió la mano, se asió de él, o sea, se agarró de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Cuando ellos subieron en la barca, dice que se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: ¿cuántos pueden decir eso conmigo? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesucristo extendió su mano y salvó a Pedro? ¿Cuántos saben que Él sacó a Pedro del agua? ¿Y sabe por qué lo sacó del agua? Porque Pedro pidió salvación. Pedro comienza a caminar sobre el agua. Cuando Jesús le dice: ven, Pedro, comienza a caminar. Pero aquello se convirtió en algo solamente de unos momentos. Entró el miedo a la vida de Pedro.
Entró la inseguridad, entró el pánico. ¿Cuántas cosas pudo sentir Pedro? Y dice la palabra que Pedro comenzó a hundirse. Pero cuando él comenzó a hundirse, él se pega un grito: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Sabe que ese es el grito de la humanidad hoy en día? Señor, sálvame. Y quiere que le diga algo: verdaderamente el único que puede salvarnos es el mismo que salvó a Pedro, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Quiero que abra su Biblia en Hebreos 7. Hebreos 7. En Hebreos 7, verso 25, hablando de Jesús, dice: por lo cual puede también salvar. Oiga eso. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, para siempre. Puede salvar por los siglos de los siglos, para siempre, por la eternidad. Dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente. ¿A quiénes? ¿Pueden leer conmigo, mi querida iglesia, por favor? ¿A quiénes? A los que por él se acercan. ¿A quién? A Dios. Dice que Jesús puede salvar perpetuamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. Yo quiero decirle algo. La palabra dice que Jesús puede salvar por siempre a los que por él se acercan a Dios. Mi corazón fue totalmente quebrantado, cautivado por esta presentación de los muchachos. Y quiere que le diga algo, querido hermano y amigo que estás con nosotros hoy por primera vez. No hay una sola persona en esta tierra que no necesite venir a Dios por medio de Cristo para ser salvo. Hay personas que muchas veces dicen: he hablado con personas, he tenido la oportunidad de predicarle a personas donde se sienten demasiado pecadores para que Dios les salve. He hablado con personas lindas, con corazones tiernos, pero que están consumidos por el alcohol. Y cuando usted llega a hablarle de que así como Pedro, cuando se estaba hundiendo en la desesperación y el miedo, él gritó: Señor, sálvame. Les he dicho a ellos que aún en medio de lo que se estén hundiendo, Jesús puede salvarles. Pero ellos se sienten tan pecadores, tan sucios, que no hallan cómo ser salvos. Pero quiere que le diga algo, también he hablado con personas, he ido a hogares, le he hablado a familias, a matrimonios, a hombres y a mujeres. Y sabe que cuando yo le llego a hablar a ellos de lo que Jesús puede hacer en sus vidas, ¿sabe que me dicen? Muchacho, muchas gracias. Gracias por lo que usted me está diciendo. Viera que yo necesito, ahora que usted me está hablando, me dice: yo necesito que usted le hable a mi papá, que usted le hable a mi mamá, porque vieras ellos cómo necesitan salvación. Yo realmente estoy bien, yo le agradezco lo que usted me está diciendo, pero viera qué mal que está mi familia. Viera que lo voy a llevar donde mi mamá, donde mi papá, donde mi abuelo, donde mi abuela, para que usted le hable lo que usted me está diciendo a mí, para que usted le hable a ellos, porque viera ellos cómo necesitan de Dios. ¿Quiere que le diga algo, querido hermano que estás aquí conmigo? Hoy en día el mundo entero se encuentra entre los dos extremos. Hay un extremo donde el ser humano se siente tan mal y tan mal y tan mal por su pecado que no haya cómo encontrar la salvación. Y el otro extremo es un grupo de gente que se siente tan bien con ellos mismos que creen que la salvación lo necesita otro y no ellos. Y te voy a decir algo, querido hermano y amigo tan especial que estás con nosotros hoy. Hoy el día el mundo se encuentra entre los dos extremos. Porque sucede que Cristo puede salvar. Dice que por lo cual Él también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Cristo puede salvar.
La Biblia dice en el libro de Lucas 19, verso 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Vivimos en un mundo donde hay mucho miedo. Caminamos en las calles y no sentimos un sentido de seguridad. Usted se monta a un bus, a un taxi, usted no sabe si va a llegar al destino. Existe una zozobra en los corazones cuando vivimos en una sociedad con tanta movilidad laboral. El dinero no alcanza. No hay paz en el corazón del hombre. La gente siente que se está hundiendo. Y muchas veces, sin darse cuenta, su hogar se está hundiendo. Su matrimonio se está hundiendo. Sus hijos se están hundiendo en el vicio de la droga, en el vicio del alcohol, en cosas ocultas como tantas desviaciones sexuales. Hermano, vivimos un mundo donde verdaderamente este mundo está perdido y se necesita aquel que tiene el poder para salvarnos. Alguien puede preguntar: pastor, pero el hecho de que yo comience a acercarme a aquel que me puede salvar perpetuamente, que yo me acerque al Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pastor, eso no garantiza que el mundo cambie. Tal vez no garantiza que el mundo cambie, pero sí garantiza que el hogar cambie. Y si todos los hogares nos proponemos en responderle a aquel que es poderoso para salvarnos, una casa cambia, 2 casas cambian, 3 casas cambian. Cuando nos damos cuenta, podemos vivir en un barrio que el Señor sacó del hundimiento más grande del pecado. ¿Alguien puede decirme amén? Así que Él es poderoso para salvar. Alguien diga: Cristo es poderoso para salvar. La Biblia dice en el libro de Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo y nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y en el verso 17 de Juan 3 nos dice que Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino que vino para que el mundo fuera salvo por Él. Y Timoteo nos habla de que esta es una palabra digna, fiel, donde Cristo murió por nosotros, donde Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Todos los que estamos acá necesitamos que el Señor nos salve de lo que nos estamos hundiendo. Hermanos, por favor, abramos los ojos. Respetuosos amigos, pero vivimos en un mundo que se está hundiendo. Necesitamos a un Cristo que nos salve, y Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 verso 10 que no hay un solo justo, ni aun uno. No se asuste, iglesia, que siempre me ha escuchado, pero todos los que estamos aquí, de una manera u otra pecamos y necesitamos que Dios nos salve cada día. Yo quiero que entienda esto, querido. No hay un justo, dice la Biblia en Romanos 3. No hay un solo justo. Así que tú, si estás aquí por primera vez y tú dices: bueno, me invitaron a la iglesia para que me hablaran de salvación, ¿qué es que solamente yo peco? No, quiero que sepa que todos los que estamos acá reunidos necesitamos un Salvador, al cual podamos levantarle la mano y decirle: Señor, sálvame. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, sálvame? Ahora, yo entiendo que una de las primeras cosas que tiene que pasar en la vida de un hombre es reconocer que necesita su salvación. Mientras tú y yo estemos en el extremo de los que le decimos a la gente que nos habla del amor de Dios: vaya a hablarle a mi papá, vaya a hablarle a mi familia, porque ellos necesitan más. Mientras tú te encuentres en ese extremo, Jesús no puede extender la mano y salvarte. La Biblia dice en el libro de Efesios 2 que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino y nos dio vida. Y de verdad que vino a darnos vida. ¿Sabe por qué, querido? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
Y todos los que estamos acá vivíamos en delitos y en pecados. ¿Sabe que cuando yo entiendo el asunto de la salvación y del pecado? Una vez leía una historia hace tiempo. Y muchas personas reconocen su condición espiritual, pero les cuesta reconocer que hay áreas en sus vidas que necesitan salvación. Nos es fácil reconocer que no somos perfectos. Todos sabemos que nadie es perfecto, pero como que nos cuesta reconocer un poquito abiertamente que hay malo en nosotros. Hay una ilustración que cuenta que habían 3 hombres. Quiero que me siga. Habían 3 hombres, y estos 3 hombres tenían que hacer una competencia, y aquel lugar estaba rodeado de miles de personas. El primer hombre era un hombre gruesito, pequeño, muy gordito. Tenía sus piernas cortitas. Y ese tipo de hombre nos habla de aquella persona que siente que carga demasiado pecado. El segundo hombre era un hombre más normal, no tan flaquito, no tan gruesito, no tan alto, no tan bajo, buena condición atlética. Ese segundo hombre, podríamos hablar, es aquel que se siente bien moralmente. El primero, el gruesito que tiene mucho peso, siente mucho pecado en él. El segundo, que se siente ahí medio, es el moral. Pero hay uno tercero que es delgado, es alto, tiene una magnífica condición física, tiene unas piernas altas, como largas como una gacela. Dicen que corre como el viento. Ese podríamos decir que es aquel que es bueno, que no solamente es moralmente normal, sino que es bueno y quizás hasta buen religioso. Y aquí están los 3. Y lo que tienen que hacer es brincarse un hueco enorme de lado a lado. Pero el que no llega hasta el otro lado cae al precipicio y se muere. Entonces aquí viene el gruesito. No creas que yo soy gruesito, estoy ejemplificando, ¿verdad? Gloria a Dios. Viene el gruesito que siente demasiado peso de pecado. Y ahí está el gordito. Y agarra buen impulso. Y más impulso. Porque él sabe que si él no llega al otro lado, él se muere. El gordito empieza a correr y brinca. Y llega al 50%. Y se cae. Se murió. Pero parece que toda la gente que está expectante viendo la ilustración, como que nadie se sorprende. Todo el mundo decía, ese no llega, porque tiene demasiado peso. Recuerde que cada uno ejemplifica una persona. Ese sentía demasiado peso de pecado. Viene el segundo, el que es moral, el que no es ni tan malo ni tan bueno. Él no es tan grueso ni tan flaco. Y como vio que el primero cayó, dice, agarra más impulso. Más impulso. Y empieza a correr, a correr, a correr. Y brinca. Pero donde brinca llega hasta el 75% del hueco. Y se cae. Ahí sí la gente se asustó. Porque se dieron cuenta que ni aun siendo más o menos es suficiente para llegar allá. Entonces viene el atlético, el que conoce todos los ejercicios religiosos, el que es bueno. Toda la gente dice, este sí llega. Viene con su zancada larga. Le llamaban el que corre como el viento, y empieza a correr. La gente le aplaudía, y donde brinca se ríe viendo que ya va a llegar, vuelve a ver a todos. Y donde va a llegar, faltando 1 centímetro, cae al precipicio. El primero llegó hasta el 50%,
El segundo llegó al 75%. El tercero llegó hasta el 98%. Los tres murieron. Porque no importa que usted sea muy pecador, medio pecador, o que usted se sienta muy bueno, todo ser humano necesita la salvación de Jesucristo. Pastor, pero casi no entra al cielo. Los únicos que entran al cielo son los perfectos. Y como ninguno de nosotros podemos llegar nunca al cielo por perfección, necesitamos que nos salve alguien que es perfecto y que por medio de él nos puede acercar perpetuamente hacia Dios. ¿Por qué no le da un aplauso a ese que nos puede salvar? Alguien levante la mano y diga: Señor, sálvame. Dígale: Señor, sálvame. Se necesita a Cristo. ¿Cómo necesitamos a Cristo? Pero el hombre tiene que reconocer esa necesidad. El hombre tiene que reconocer que no es el mucho peso de pecado, no es el que se sienta moralmente correcto o que conozca todos los ejercicios religiosos lo que lo va a llevar al otro lado. Todos podríamos sucumbir en el precipicio de una perdición eterna sin Cristo. En el libro de Romanos capítulo 10, en Romanos 10 verso 9 nos habla acerca de la responsabilidad nuestra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 13, por favor, hijo, el 13. Por eso todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Cristo quiere salvarme, pero hay una responsabilidad en mí. Yo tengo que confesar, yo tengo que admitir, yo tengo que reconocer mi necesidad. Cuando hablamos de una persona que es pecadora, pecar significa ofender la santidad de Dios. Es cualquier hecho o palabra que no alcanza a agradar a Dios. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es el Salvador de la humanidad. Pero yo tengo que confesarlo. Yo tengo que, número uno, reconocer mi necesidad. Y número dos, yo necesito entender que para yo poder llegar al otro lado del precipicio, el único que me puede ayudar es Jesús. Y que si Jesús no me ayuda, yo me muero. Porque en sí ni usted ni yo tenemos nada bueno que nos pueda llevar allá. Tenemos que confesar con nuestra boca y tenemos que creer con nuestro corazón de que Jesucristo es el Señor. Usted necesita reconocer que Cristo es su Salvador, que no hay otro, que usted no puede salvarse por sí mismo, que no hay un hombre en esta tierra, no hay una sola mujer, no hay un sistema religioso que salve. Y usted me puede decir: pero bueno, yo vengo hoy invitado, yo soy evangélico y me invitaron, yo soy católico y me invitaron. Querido, no importa la religión a la que usted pertenezca, la religión no lo va a salvar. Yo siempre le digo a la gente: si la religión salvara hoy el mundo, sería el mundo más santo. Existen millones de religiones en el mundo y cada vez el mundo está peor. Nos damos cuenta que no es la religión la que salva,
Es cuando yo confieso que yo necesito a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, y que por medio de Él yo me puedo acercar a Dios para siempre. ¿Cuántos quieren que el Señor los salve de cualquier circunstancia que usted está pasando? Pero lo primero que tenemos que reconocer es nuestro pecado. Dios nos ama, pero hay algo que Él no ama. Él no ama el pecado en nosotros, y Él quiere quitarlo. Él no quiere que ese pecado nos hunda. Él no quiere que ese pecado nos tire al abismo. Él quiere salvarnos. Pero no solamente confesar, sino creer. Cuando hablamos de creer, nos lleva a una acción correspondiente. Una vez vinieron y hubo un terremoto en el libro de Hechos. Y cuando toda la cárcel se abrió y el edificio se estaba cayendo, el carcelero quería salir corriendo, pero no hallaba qué hacer porque ya le iba a caer encima todo el edificio. Y él no sabía cómo ser salvo. ¿Sabe qué le dijeron los discípulos? Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Dice la Biblia que a los que creen en su nombre, Él les ha dado la potestad. Él les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios en este día? Gloria a Dios. Por eso el verso 13 nos hablaba de invocar. Por eso Pedro gritó, por eso Pedro invocó el nombre de Jesucristo. Porque el que invocar el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Y nosotros necesitamos venir a los pies de Cristo y saber que hasta que nosotros vengamos a los pies de Jesús, nosotros podremos ser salvos. Si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, quiere decir que tenemos una deuda. Dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una pregunta: si tú tienes una deuda, el que nosotros pequemos es una deuda con Dios, y la Biblia dice que la paga de ese pecado es la muerte. Si tú tienes una deuda y aquí hubiese un hombre con $1.000.000 que dice: le quiero pagar la deuda a todos, $10 millones, $100 millones, quiero pagarle la deuda a todos, pero el que quiera que yo le pague la deuda tiene que pedírmelo. El que tú sepas que él tiene el dinero no te paga la deuda. El que tú sepas que él quiere pagártela no te paga la deuda tampoco. El que tú sepas que él tiene el poder para hacerlo tampoco te paga la deuda. De la única manera que se puede pagar la deuda de nuestros pecados es pidiéndole a aquel que salde la deuda por medio de su sangre y que nos redima de las consecuencias de ese pecado. Es ahí cuando el hombre reconoce y viene necesitado delante de Dios y le dice: Señor, yo necesito que me salves. Yo necesito que ese Cristo que se levantó de los muertos, como vimos en la obra, y que ha dado su vida en rescate por todos, venga y salve mi vida. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Cuántas obras tengo que hacer? Usted no tiene que hacer ninguna obra. Yo, como padre de familia, si hoy fuera el día del padre y Isaías, Cristo o Yaira quisieran hacerme un regalo de una tarjeta, ellos podrían ir a una tienda y pagar por una tarjeta que alguien hizo, con computadora, con colores, con arreglitos, y tratar de comprar esa tarjeta y conquistar mi corazón. Pero si ellos me preguntaran a mí: papá, ¿qué preferirías? ¿Que compre la tarjeta o que la haga tu hijo? ¿Qué te conquistaría más, papá? ¿Sabe qué le diría yo? Me conquista si la hace mi hijo.
Lo mismo pasa con el Padre. El Padre no necesita que nadie compre la salvación. Él lo que quiere es que usted acepte lo que hizo el Hijo. Y si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted puede ser salvo de un mundo perdido y puede ser salvo de una eternidad sin la paz que solamente da venir a Jesucristo. Hay una deuda que tiene que ser paga, y es la deuda de nuestro pecado. Y el único que puede salvarnos es Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. El único que te puede salvar de ese hueco es Jesús. ¿Sabes que la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida? Pero dice la Biblia que el que no cree en el Hijo, lo confiesa y lo recibe, ya ha sido condenado. Cuando a ti te invitaron a venir este día, lo hicieron con el único propósito de que tú puedas llegar al otro lado. Todos un día entendimos eso. El mundo no ha cambiado, pero yo he cambiado. Mi esposa ha cambiado. Mis 3 niños han cambiado. Y tengo una familia que está cambiando. Si todos le decimos, Señor, sálvame, Él te va a pasar al otro lado. No tienes que comprar la salvación. No tienes que hacer obras o comprar tarjetas para conquistar el corazón del Padre. Lo único que tienes que hacer es aceptar la que ya el Hijo hizo por ti. Y Él puede salvarte perpetuamente. Pastor, yo necesito salvación. Todos necesitamos salvación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo toco la puerta de tu corazón. El que abre la puerta de su corazón, dice Jesús, yo entraré